Bien, pues de nuevo estamos aquí alrededor de la palabra del Señor y con este tema que iniciamos el martes pasado, el reino. ¿Recordáis algo? Aquellos que pudisteis seguirlo y quizá en otro momento también. Así que vamos a entrar en un segundo tema. Ya esto es hablar del reino de Dios, como decíamos el otro día, para Jesús fue algo de un interés excepcional que en aquellos 40 días antes de ascender a los cielos estuvo repasando con sus discípulos todo lo que era concerniente al reino. No sabemos exactamente el qué, ¿os acordáis? Que lo decíamos. Pero sin embargo, Lucas sí que dejó bien escrito de que esos 40 días Jesús les estuvo hablando acerca del reino. Y si el Señor Jesús le dio tanta importancia desde el principio de su ministerio hasta el último momento de su ministerio aquí en la tierra, si Jesús le dio tanta importancia, ¿no le vamos a dar nosotros? Así que estamos repasando algunos conceptos, porque hablar del reino, eso es muy extenso. Pero hoy es un tema, es breve, pero yo creo que nos va a recolocar, porque a veces no somos tan conscientes de la importancia del reino. Voy a tener una lectura en 2 Corintios, lo vamos a tener solo como una referencia. Vamos a ver si esto hay que darle el ánimo al principio. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4. Vamos a leer de los primeros 6 versículos, del 1 al 6. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Los voy a leer yo y luego ya me ayudaréis, que hay unos cuantos textos para tener en cuenta. Dice así, 2 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, aquí el versículo 4 empieza a darnos pistas, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por en esta tarde volver a abrir tu palabra juntos y queremos, Señor, pedir tu asistencia, tu ayuda para que al meditar en estos temas tan trascendentales e importantes como es el reino, tu reino, Señor, nos ilumines, nos ilustres, nos enseñes, nos guíes para entender y vivir conforme a tu reino.
Te lo pedimos todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues vamos a ver, como decía, ¿os acordáis que cuando al inicio de su ministerio Jesús empezó diciendo el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Y daba a entender que su reino estaba entrando en otro reino. ¿Y cuál era el otro reino? Porque si él es el reino de Dios, se estaba acercando, ¿cuál era el otro reino? Era el reino de las tinieblas. Así que mencionamos los dos reinos, aunque existen muchos reinos en este mundo, ¿no? Y también reinos y gobiernos y estados diferentes. A ver si tenéis esto, el PowerPoint, por favor. Bien, la palabra reino significa, en un sentido, o lo entendemos así, ¿no? Es un territorio que está sometido bajo la autoridad de un rey. Ya está. No tiene más explicación. En esto consiste precisamente la clave para entender el significado de los dos reinos, dos territorios que abarcan todos los demás reinos que existen. Los territorios de los dos reinos. Vamos pues a ver estos dos territorios. Y aquí sí que ya vamos a empezar a mirar algunos textos. Perdóname, estoy un poco afónico y supongo que se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Los territorios de los dos reinos de los que habla la Biblia, desde luego no se limitan a fronteras nacionales. Estamos acostumbrados nosotros, los humanos, a ir de un estado o de una nación a otra porque hay unas fronteras. Bien, de los reinos que habla la Biblia no se refiere a fronteras o digamos de ámbito carnal, normal. Hablamos más bien de los dos territorios que existen dentro del ámbito humano de la carne, del espíritu y de las almas. Así que dentro de este marco, de ese mundo que lo engloba todo, se ejecuta precisamente la voluntad de los demonios, de la misma manera que se ejecuta la voluntad de los ángeles de Dios. Dice Efesios 4:12. Efesios 6:12. Sí, no, estáis bien, estáis bien atentos. Efesios 6:12. Habla del territorio de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Vale? Y existe en un mismo ámbito las tinieblas de este siglo, existe en un mismo ámbito al reino de los cielos. Y como decía antes, no están sujetos a ninguna frontera natural o física. Así que hemos de tener conciencia, y aquí ese sería una primera reflexión, hemos de tener conciencia de que dice Primera de Juan 5:19. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Primera de Juan, capítulo 5:19. Primero que lo tenga, que me lo diga, que así ya le pasamos el micro. ¿Sí? ¿Aquí? Bueno. Primera Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué nos dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Es decir, Satanás rige en el territorio, su territorio compuesto por los corazones de todo ser humano que no ha sido trasladado al reino de Dios.
Es el primer concepto que lo debemos tener bien claro. A veces ni siquiera nosotros somos conscientes del poder y del territorio del príncipe de este mundo. Por eso Jesús le llamaba el príncipe de este mundo, Juan 12:31. Además, el apóstol Pablo lo llama 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice? 2 Corintios 4:4. ¿Quién lo tiene? El micro. 2 Corintios 4:4. En los cuales en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tanto Jesús, el Señor Jesús, reconoce este príncipe de este mundo. Pablo declara muy claramente eso, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Génesis capítulo 6, versículo 5, ya desde antes del diluvio, Dios vio que la maldad de los hombres era bien palpable precisamente porque ya estaba instaurada ese gobierno en este mundo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Génesis 6, 5. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Lo tienes tú? Pues venga tú. Hay que, con los dedos ágiles, hay que ser ágiles. Con Y los vio dedos. Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Toda la tierra era mucha, esa maldad, y esa maldad ha continuado a lo largo de la historia de la humanidad. Vio Dios que los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal, solamente estaban pendientes y están pendientes del mal. Así que lo que Dios vio lo leemos en Génesis, es lo mismo que pasa en la actualidad. Esa misma maldad está presente. Y así es el corazón de todo ser humano. Y a menos que hayamos sido rescatados y ser hechos hijos de Dios, continuaríamos en o bajo la autoridad del territorio del maligno, del príncipe de maldad, del príncipe de este mundo. Y eso no lo podemos negar. Nosotros, aquellos que hemos creído, antes pertenecíamos o estábamos bajo la autoridad en el territorio del reino de la maldad. ¿Por eso tenemos conciencia bien clara de eso? ¿Sí? Muchas personas son capaces de reconocer que el mal azota a la humanidad cuando vemos, por ejemplo, las guerras, ¿no? Y no, a veces no nos damos cuenta que esa maldad está dentro de uno mismo. Es como mirar a un escaparate. Tú miras a un escaparate, un cristal, y ves lo que pasa al otro lado del cristal. Y a veces contemplamos la maldad como que está al otro lado del cristal. Pero si ese cristal, en lugar de ser un cristal, es un espejo, te verás a ti mismo. Y entonces te darás cuenta que la maldad no es que está al otro lado, sino que está contigo, en ti. Así que no es suficiente ver el mal en los demás, es necesario ver nuestro propio mal y reconocerlo y arrepentirnos. Ahora, las buenas noticias consisten en que todo aquel que rechaza formar parte del reino de las tinieblas, cuando tú rechazas, la buena noticia es que puedes pertenecer al reino de Dios. Por eso en Colosenses capítulo 1, 13
Colosenses 1:13 lo dice de una manera tan clara que yo creo que, especialmente cuando nos reunimos para celebrar a Jesucristo los domingos o cualquier otro momento que tengamos, lo haríamos con mayor gozo todavía. Colosenses 1:13. 1:13. el Sí. cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien. Dios nos ha trasladado de un lugar a otro, de un territorio a otro, de un reino a otro. Aquel que ha creído en Cristo ya no está bajo la autoridad de Satanás. Estamos bajo la autoridad de Cristo porque nos ha hecho nada menos que hijos suyos y por lo tanto pertenecer a su reino y nos ha librado de las tinieblas, de la maldad del reino de este siglo. Pero aquí nos acaba la historia. Esto son cosas básicas, pero es que muchas veces es que las olvidamos. Y nos debería de conducir a mayor alegría de la que podemos a lo mejor manifestar. Por favor, aquí. Hoy está esto así medias. Existe precisamente entre estos dos reinos, existe un conflicto. Cuando nos trasladamos al reino de Dios, Satanás lucha continuamente para recobrar el territorio que perdió. Porque de alguna manera, igual que decimos que cada uno de nosotros, allá donde damos un paso, estamos dando pasos como hijos de Dios, bajo la soberanía de Dios, confiando en Dios, aceptando su voluntad, Satanás quiere recuperar ese territorio que ha perdido. Y como no lo consigue, va a hacer todo lo posible para estropearnos o intentar estropearnos. Y hay una lucha permanente. Tú y yo tenemos parte en esa lucha. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Pablo describe de una manera muy gráfica esta lucha. Un texto también bien conocido. 2 Corintios 10:35. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnalas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Dice, andamos en la carne, ya no militamos, ya no somos soldados, ya no somos súbditos del reino de las tinieblas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y habla precisamente de nuestro sometimiento, ha de estar sometido, valga la redundancia, a Cristo. Dice, y estando, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay ese conflicto entre los dos reinos. Es un conflicto permanente. Estos versículos describen lo que pasa a diario en mi corazón, en tu corazón, ¿o no? Esa lucha permanente. Dice que hay fortalezas, hay argumentos, hay pensamientos. ¿Y quién va a vencer en esa batalla? Muchas veces nos sentimos derrotados. Pero hay algo importante. Satanás vencerá
si yo lo permito. Estos versículos hablan precisamente de destruir, de derribar, de llevar cautivo todo pensamiento por medio del poder de Dios. Y podemos permanecer en el reino de Dios solo y únicamente porque Él, Dios, es más poderoso que Satanás. Es muchísimo más poderoso. Y como vamos a ver, es el único soberano sobre los dos reinos. Aunque hay un rey, un príncipe de este mundo, tenemos el privilegio de precisamente de tener al más poderoso de nuestra parte. No es una lucha entre dos fuertes. Por favor, Josep. No es una lucha entre dos fuertes. No se trata de una lucha entre dos fuertes, entre Dios y Satanás. A ver quién gana. A veces podemos pensar, a ver quién tiene más fuerza, ¿no? Como si fueran dos grandes colosos de estos de los superhéroes de las películas de Marvel. Pero nos da mucha más tranquilidad saber que Satanás tiene que opera bajo los límites que Dios le ha puesto. Esto no va. Por favor, echar un vistazo. Dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Primera Corintios 10:13. Primera Corintios 10:13. Yo creo que aquí encontramos unas palabras de estímulo, de ánimo, y que nos da tranquilidad saber que Satanás realmente tiene que operar bajo los límites que Dios le ha puesto. Por eso dice 1 Corintios 10:13. ¿Quién lo tiene, por favor? Ahí. Ninguna tentación que no sea humana. Kima, por favor, ponte un poquito más cerca. Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso nos debe de fortalecer, nos debe dar ánimo. Dios es el que nos va a ayudar para resistir los ataques del otro reino. Y eso nos da gozo en medio de la lucha. David oraba al Señor, decía en primer libro de Crónicas, capítulo 29, 11. David oraba al Señor reconociendo todo el poder, toda la grandeza, toda la gloria y la victoria que procede de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Bien. Así que está declarando David esta oración reconociendo el poder, la grandeza de Dios, todo cuanto hay en el cielo y la tierra, todo le pertenece porque suyo es el reino. Y Él está por encima de todo. Así que no tengo que someterme a ningún soberano malvado, no tengo que someterme a ninguna idea que va en contra de Dios, todo lo contrario. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, es soberano sobre todos los reinos. Absolutamente todos los reinos. Tengan bombas nucleares o tengan la economía en sus manos, lo que sea. Dios es el soberano y no lo olvidemos nunca. Y Él está por encima del reino de la maldad. Y existe una gran cima entre estos dos reinos. El reino de Dios no es nada parecido ni igual al reino de Satanás. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? No se parecen en nada, ¿verdad? Y hay
es que es incomparable. Hay una gran separación entre ambos. Hay una gran cima, un gran abismo entre un reino y otro si quisiéramos compararlo. Segunda Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16, lo representa de una manera muy gráfica. Segunda Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Segunda Corintios 14 al 16. Sí, capítulo 6, perdón, sí. No us lligueu al jou dels infidels. Com podem anar junts la justícia i la maldat? Què tenen en comú la llum i la tenebra? Quina entesa pot haver entre el Crist i el Belial? Com podem avenir-se els creients i els que no creuen? Quin acord es farà entre el temple de Déu i els dels ídols? Aquest temple de Déu viu som nosaltres, tal com Déu mateix va dir. Habitaré en ells i ells m'acompanyaran. Jo seré el seu Déu y ellos serán el meu poble. Muy bien, hasta aquí. En estos textos que son también bien conocidos, vemos esa gran diferencia entre estos dos reinos. Por un lado tenemos el reino de Dios y por otro lado el reino de Satanás. Por un lado la justicia que pertenece al reino de Dios. En cambio, la injusticia al reino de Satanás. Hay una gran diferencia entre la luz y las tinieblas. Habla de Cristo y habla de Belial. ¡Qué concordia! ¿Verdad? ¿Qué tienen que ver Cristo con Belial, que es uno de los nombres de Satanás? Y habla de esto. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Por qué? Porque cada uno estamos bajo la autoridad de un reino o de otro. Hay una gran separación entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada, ninguno. No se puede comparar. Por eso, en el versículo 17 de esta misma lectura, dice, versículo 17 de 2 Corintios, por lo cual, o sea, como consecuencia, dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No hemos de tener, no nos hemos de dejar influenciar y en muchos casos salir corriendo, como también dice otro texto, de la influencia o de la autoridad del mundo de las tinieblas. Santiago 4, versículo 4 también lo dice, lo leo yo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Es que son claros. La palabra de Dios es muy clara. Y Juan, el evangelista Juan, tanto en el Evangelio como en sus epístolas, utiliza mucho esta comparación tan clara, ¿no? La luz y las tinieblas. No hay hay todo lo contrario, hay una gran diferencia entre el reino de Dios y el Satanás. Por eso, en ese sentido, cuando nosotros entendemos precisamente esa gran diferencia, tenemos que tomar decisiones. No me interesan, podemos decir claramente, ni me interesan los pleitos, no me interesa la inmoralidad, no me interesan el ser... el desear el bien ajeno, no me interesan muchas otras cosas. A mí lo que me interesa realmente es ser parte, como dice 1 de Pedro 2:9, me interesa ser parte de ese linaje escogido, ese sacerdocio santo, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, que leemos en 1 de Pedro. Vamos a leerlo. 1 de Pedro capítulo
2, versículo 9. Me interesa formar parte del reino de Dios en toda su dimensión. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. El micro lo podéis pasar por allá, por favor. O Ángeles. ¿Lo tienes, Ángeles? Ángeles. Sí, por favor, gracias. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bien, por lo tanto, si somos así, también somos súbditos de los dos reinos. Aquí hay dos reinos y hay que decidir de cuál de ellos soy súbdito. ¿Cómo son los que pertenecen a los dos reinos? ¿Cómo son los que pertenecen o cuáles son los distintivos de aquel que pertenece a un reino o pertenece a otro? Y ya más o menos conocemos un poco a los que pertenecen al reino de Satanás, porque todos hemos pertenecido al reino de Satanás, ¿o no? ¿Verdad que sí? Ya sabemos un poco de qué va el mundo de las tinieblas. Hemos estado más metidos o más o menos, pero sabemos de qué va. Pero ahora resulta que somos súbditos del reino de Dios, del reino de los cielos. Así que vamos a ver algunas de estas características. En primer lugar, de las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos da algunas de las características que ya conocemos, nos da algunas de las características del reino de las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay tres características. Todo eso procede de los deseos de la carne o del cuerpo, los deseos o la codicia de los ojos y la vanagloria, la arrogancia de la vida. Todo eso pertenece al mundo. Los súbditos del reino de Satanás éramos dominados por esas tres cosas, por esos deseos, esas pasiones, en algunos casos la lujuria, la codicia, la ambición. Éramos dominados y son dominados por esas características que distinguen a los súbditos del reino de las tinieblas. Pero ¿cómo son los súbditos? ¿Cómo somos los súbditos del reino de Dios? Jesús mencionó a sus discípulos unos distintivos de los que andan en el reino de Dios. Y ahí es donde podemos ver claramente la diferencia. Los distintivos de los súbditos del reino de los cielos. Y hay muchos. Estos aquí podréis ver en la lista unos cuantos. Nacer de nuevo. Ese es el primer distintivo que hemos reconocido. Hay que nacer de nuevo, ser como niños. Jesús decía que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice Mateo 18:3, a menos que cambiéis y os volváis, seáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es un distintivo primero de todo, el más importante. Hacerse como un niño, aceptar el Evangelio, reconocer quién es Jesús y lo que ha hecho en mi vida. Vamos a ver otras características. ¿Ven? Tenemos humildes, otra característica de los súbditos del reino. Mateo 5:3. ¿Quién lo lee? Por favor, allá. Mateo 5:10. Mateo 5:3 lo lee Encarna y Marcelo lee el 5:10. Mateo 7:21. Los hijos o los súbditos del reino son obedientes al Padre.
lo leéis por aquí. Lo leerás tú. Bueno, Y... Sí, empieza, por favor. sí, Mateo, Mateo 5:3, ¿tienes tú? sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? ¿Al soberbio? No, ¿Al orgulloso? ¿Al Todos. que solamente se pone medallas? ¿Al que quiere ocupar el primer lugar? ¿Cómo es el súbdito del reino? humilde. Humilde, los mansos, los pobres en espíritu. Dichosos. Mateo 5:10. ¿Qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y claramente no es la justicia de Dios, sino es la justicia de los hombres. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia de los hombres, que no es la misma que la justicia de Dios. Mateo 7:21. Por el micro, pasarlo. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Eso ha de distinguir a los súbditos del reino, aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es un distintivo muy importante. Jesús decía en Mateo 19:24 que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, no por el hecho de ser rico, sino por el confiar en lo material. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18:36, otro distintivo de los súbditos. Capítulo 18, versículo 36. Pasáis el micro, por favor. Por aquí. Sí. Por aquí tienes. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de este mundo es el reino de este mundo busca la violencia, busca la manera de conseguir, como sea, los propósitos que tenga. Pero en cambio, los súbditos del reino somos pacificadores. Y Jesús lo decía de una manera muy clara: mi reino no es de este mundo. Y si yo quisiera, aquí vendrían los ángeles y os aplastaría. Y finalmente, por poner otra ilustración de la característica de los súbditos del reino, lavados por la sangre del Señor. Pablo escribió en 1 Corintios, leo yo: no os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios, a no ser que se conviertan. O sea, que se conviertan. Y estos erais algunos, pero ya habéis sido lavados por medio del Espíritu de Dios. 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11. Hay una serie de características que nos distingue de los súbditos del reino de las tinieblas. Y esas características tienen que ser bien visibles. Se tienen que ver en nuestras vidas. Y ser bien conscientes que hay una gran diferencia entre el reino o el reino o el príncipe de este mundo, de este siglo, como dice también el texto, y lo que es aquellos que realmente estamos o queremos estar bajo la autoridad del reino de Dios. Pero eso, hay algo interesante aquí, y es que hay un fin. El reino de Dios terminará así como empezó. Nunca. Porque el reino, la soberanía de Dios, Dios ya es soberano desde la eternidad, ¿verdad? Y no va a tener fin. Y la gran diferencia entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas es que el reino de las tinieblas
sí que tiene un principio. Satanás se reveló en un momento determinado de la historia eterna y hay un final para Satanás. Cuando Jesús dice, ¿os acordáis esas primeras palabras que he dicho tantas veces hoy y el otro día? Cuando Jesús dijo aquello de el reino de Dios se ha acercado, es porque venía de lejos, venía desde la eternidad el reino de Dios para manifestarse aquí en la tierra. Pero el reino de Satanás empezó con el orgullo de Satanás y terminará con su derrota. Y no solamente la de él, sino de todos aquellos que forman parte del reino. Isaías, ese texto, este pasaje profético de Isaías, capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículos del 13 al 15. Esas palabras que se interpretan referentes a Satanás, al lucero, a Lucifer. Isaías 14, versículos del 13 al 15. Y otro, por favor, otro hermano o hermana que lea Apocalipsis 20, 10. Primero Isaías capítulo 14, versículos del 13 al 15, y otro hermano o hermana que lea Apocalipsis 20, 10. Isaías 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Has leído él? No, del 13 al 15. Bueno, perdón. puedes seguir leyendo, por favor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta lo más profundo de la fosa. Y Apocalipsis 20, 10. ¿Alguien lo tiene por aquí? Ahí lo tienen. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que el reino de los cielos es eterno, mientras que el reino de las tinieblas, de Satanás, tendrá su fin. Tuvo su inicio a causa de este orgullo de Satanás y terminará finalmente con su derrota. Todos los gobiernos de este mundo, por formar parte del reino de Satanás, serán vencidos por el Rey de Reyes, Jesucristo. Y eso no lo olvidemos. Todos, dice Apocalipsis 11, 15, que todos serán derrotados, serán vencidos por el Rey de Reyes, que es Jesucristo. Y nunca más se levantarán para reinar. La palabra profética de Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, 44. Si no lo tenéis, lo leo yo. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí. Y el día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Así es el reino, así será el reino, permanecerá para siempre el reino de Dios. Pues yo quiero formar parte de ese reino. No quiero afiliarme a los gobiernos de este mundo, porque los gobiernos o la manera de pensar, la manera de ser, la manera de vivir, forman parte del reino de Satanás. No hay grises, no hay grises. O es blanco o es negro, o estás en un lado o estás en otro. Y todos procedemos de ese lado oscuro, como dicen
en la Guerra de las Galaxias. Sí, existe. Realmente no sé si la Guerra de las Galaxias existe, pero las tinieblas existen, están palpables y son visibles. Esta semana pasada me parecía que había, aunque era un poco así feria, que a veces se disimulan mucho las cosas, pero en Reus había una feria era en Reus, ¿no? De brujas. Todo un día de actividades para niños, de feria, de concursos y adivinaciones y otras historias. A veces es muy visible, o puede serlo, y a veces se adorna, pero normalmente no se adorna el mundo de las tinieblas. Y sin embargo, yo pertenecía al mundo de las tinieblas. Ahora soy un hijo de Dios, pertenezco al reino de Dios, al reino de los cielos. Y esto nos habla de radicalidad, de ser radicales, de tenerlo claro. No para menospreciar, sino para ser conscientes de la influencia que nosotros, los hijos de Dios, tenemos, pero también a aquellas personas que nos rodean, a esas personas a las que amamos, a esas personas por las cuales queremos orar y estamos orando. Cualquier acción que tengamos es una auténtica lucha espiritual que nos invita a nosotros a ser bien conscientes de que pertenecemos nada menos que al reino de Dios. Así que gracias, hemos de decirle al Señor, gracias, Señor, que tu reino un día consumirá, es cierto, a todos los demás o a aquellos que te rechacen, pero tu reino permanecerá para siempre, porque ya está aquí. Y gracias, podemos decirle al Señor, gracias por permitirme entrar en tu reino, por permitir que yo sea uno de tus súbditos, gracias porque ahora ya no estoy pendiente de cómo Satanás va a estar guiándome, orientándome o despistándome o confundiéndome. No, todo lo contrario. Ahora yo tengo el Espíritu de Dios y por eso puedo decir claramente que pertenezco al reino de Dios, al reino de los cielos. Eso es un motivo de gratitud. Sí. Pues nos quedamos aquí en esta noche. Nos quedamos aquí con tener en cuenta sobre todo estos dos conceptos básicos, de una manera muy sencilla. Lo hemos estado viendo, de que existen dos reinos, que uno va a tener un fin, el otro va a permanecer y que nosotros formamos parte como súbditos del reino de los cielos y que se tiene que evidenciar, se tiene que demostrar que realmente lo somos. Bien, pues hasta aquí tenemos hoy esta meditación y el próximo día hablaremos un poco del fruto del reino de Dios, de los frutos del reino de Dios. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?